Estamos en nuestro sector de salud y hoy vamos a tocar un tema muy interesante, las patologías cardíacas en los niños, cómo identificarlas, cómo saber si mi hijo o mi hija tiene algún problema en el corazón. Justamente hoy nos acompaña un cardiólogo, el doctor Luis Oporto Velasco. Doctor, muy buenos días, bienvenido a la revista El Día. Muy buen día. Buenos días, doctor. Doctor, ¿qué patologías cardíacas se pueden presentar en los niños y cómo nosotros como padres podemos identificarlas? Bien, en los niños realmente se presenta una gran variedad de patologías. Estas patologías generalmente se asocian al nacimiento. Son patologías que se consideran congénitas en su gran mayoría. Pueden ser entre congénitas y adquiridas, pero las que más se presentan son las congénitas. Uno tiene que revisar bien a un niño, a un recién nacido, para evidenciar algunos signos de esto. Al decir que los niños tienen este tipo de patologías, es muy importante que el pediatra, que un cardiólogo revise a un niño recién nacido, porque como le explicaba, todas estas patologías vienen del nacimiento. Hay algunas que son bastante complejas y otras que son tenues. En todo caso, lo más importante es hacer un diagnóstico preciso y pronto. ¿Cuáles son estas patologías, perdón, Edison, cuáles son estas patologías complejas que de repente se dan en una menor cantidad, ¿no? Las patologías complejas son las menores, pero realmente son las que más complican al paciente. Las patologías complejas generalmente se llaman cianógenas, porque empiezan a presentar desde el nacimiento un tono azulado en la boca, en la carita y en las manos, especialmente en los dedos. Cuando uno ve un paciente en estas condiciones, se puede asumir que tiene una patología congénita. Las más comunes son la tetralogía de Fallot, que es una serie de anomalías dentro de las cavidades del corazón. Ahí, por ejemplo, se puede dar una transposición de vasos, de donde debería salir un vaso sale otro. Se pueden dar también casos como de un ventrículo único. O con la comunicación interventricular también. Esas son las patologías que se consideran no cianógenas. No cianógenas. No cianógenas. Ahora, cada una de estas patologías llama la atención, por ejemplo, en La Paz. ¿Por qué? Estas personas ya no pueden vivir en La Paz, en altura. No, la altura es un factor realmente que complica mucho esos cuadros, pero ya cuando se habla de una patología compleja es muy importante decir que se tiene que resolver lo más antes posible, y generalmente esto lo hacen ya muy pequeñitos, recién nacidos, hasta los meses de edad, y se hace por vía quirúrgica. Ahora, doctor, usted muy bien lo dice, ¿no? Siempre que nace el niño, obviamente tiene que hacerse el estudio adecuado al corazoncito para saber que no tenga ninguna patología. Estas patologías se pueden presentar más adelante, es decir, a los 5, 6, 7 o al añito de nacido. Sí, las patologías que no son tan complejas, las que se llaman acianógenas, son las que empiezan a presentarse cuando el niño es un poco más grande, porque realmente no dan síntomas tan complejos como las que acabamos de describir. Por ejemplo, las comunicaciones interauriculares, las comunicaciones interventriculares y la persistencia de un ductus, que es una comunicación entre la sangre arterial y venosa. Comunicación entre las cavidades significa que se mezcla la sangre arterial con la venosa. Y el modo de solucionar esto también es por vía quirúrgica. Ahora, doctor, si bien el padre que no sabe cómo identificar, cómo poder darnos cuenta de que el niño algo le está fallando, de que algo no está bien en él, ¿cuáles son los síntomas que expresa? Cuando tenemos un niño ya que nos puede manifestar síntomas y demás, lo que hay que prestar atención son a la fatiga que presenta el niño, al cansancio que puede presentar el niño en forma anómala. Son chiquitos que no pueden hacer deporte, son chiquitos que empiezan a tener problemas cuando uno les exige algún esfuerzo físico, y más tomando en cuenta la altura que nosotros tenemos. Eso exacerba los síntomas del niño. Otro síntoma muy importante puede ser el dolor de pecho. El dolor de pecho que no tiene causa aparente también es un signo de alarma. Y a veces los desvanecimientos, una pérdida de conciencia en un niño que no tenga ningún tipo de antecedentes, que no tenga un problema neurológico, también debe hacerse una pesquisa para corroborar que no tenga un problema cardíaco. Doctor, ¿es fácil poder realizar estas técnicas quirúrgicas a corazón abierto? No, la verdad, cuando hay una patología compleja son cirugías bastante laboriosas. ¿Riesgosas? Riesgosas también, pero son la menor cantidad de casos. Realmente la mayor parte de los casos que se presentan son las comunicaciones.
Y también se puede resolver vía quirúrgica, pero últimamente tenemos la posibilidad de resolver estos problemas por vía endoarterial. Por dentro de las arterias se hacen procedimientos que van a cerrar las comunicaciones que se tienen en el corazoncito por medio de solamente una punción en una arteria y por ahí se llega hasta el corazón. Estas comunicaciones o estas fallas que se puedan tener en el corazón, las comunicaciones interventriculares, o, se pueden de repente hacer, o bueno, se pueden presentar por algún tipo de falla cromosómica en el desarrollo del feto. Así es. Varias de estas patologías se desarrollan por problemas hereditarios. Hay una falla cromosómica, hay un defecto genético que desencadena estas fallas. Generalmente son las más complicadas, pero también pueden intervenir algunos factores ambientales, por ejemplo, exposición de la madre a alcohol, drogas, algunos tóxicos. Todo eso hace que en el desarrollo del bebé se empiece a producir un cambio en la estructura del corazoncito y determina que haya esas comunicaciones anómalas. Tras cámaras nos decía también algún tipo de medicamentos que haya consumido en el transcurso del embarazo. También. ¿Qué medicamentos podrían ser los causantes? El litio, por ejemplo, es un medicamento que está proscrito en el embarazo. Hay medicamentos como la talidomida. Son medicamentos de uso muy restringido. Por ende, son medicamentos que realmente no se deben usar. Pero el cuidado con respecto a medicación sí tiene que ser muy, muy intenso en la madre y obviamente orientado por el médico. Doctor, cualquier duda, ¿dónde lo podemos localizar? Yo en este momento puedo dejar ese teléfono mío. Seguramente aparece en pantalla en cualquier momento, cualquier comunicación por ese medio. Ahora, doctor, una última pregunta. ¿Cada cuánto es adecuado hacer la revisión del corazoncito de nuestros hijos? Mire, en los niños pequeños la revisión debe ser hecha por el pediatra, sí o sí. El pediatra va a ser quien oriente si hay algún tipo de signología que nos manifieste problemas de corazón. Eso los pediatras lo recomiendan hacer por lo menos 2 veces al año. Y cuando los niños crecen un poquito más, ya se pueden hacer algunos estudios complementarios cardiológicos. Perdón. Por ejemplo, hay que siempre considerar el hacer un electrocardiograma en un niño y un ecocardiograma. Son métodos que son no invasivos, muy sencillos, que los realiza un cardiólogo y que pueden ayudar en el diagnóstico de estos problemas. Doctor, muchísimas gracias. Ya sabe usted las recomendaciones. Si ustedes tienen cualquier tipo de duda, se pueden contactar con el doctor Luis Oporto Velasco al 725-52-279. Este fue nuestro sector de salud.